Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores. Antes que nada, quiero dejar de manifiesto nuestro extrañamiento por la inclusión de este tema en el apartado de las efemérides. Durante las sesiones ordinarias, abrimos esto en el orden del día para referirnos a hechos, acontecimientos que generen algún tipo de valor o contribución positiva a la memoria colectiva. El de hoy narra un hecho de la historia de nuestro país cuya naturaleza contribuye a la división política y social. En Acción Nacional no convalidamos los actos realizados por el Grupo Popular Guerrillero que adoptó este nombre, Liga Comunista 23 de septiembre, que nada tuvieron que ver con los hechos de esa fecha. En congruencia, no estamos de acuerdo con atraer a la memoria de esta Cámara de Diputados y mucho menos reconocer las acciones de un grupo de choque caracterizado por la violencia y otros actos deleznables como el secuestro. No me refiero obviamente al ataque al cuartel de Madera, dado que ese acontecimiento tiene su coyuntura histórica, sino que usando la fecha del ataque se quiere justificar un movimiento de guerrilla urbano que cometió asaltos violentos, secuestró al empresario Eugenio Garzazada y lo mató, que provocó además el secuestro y asesinato del empresario Fernando Aranguren y secuestro del cónsul de Gran Bretaña, Anthony Duncan, acontecimientos que yo mismo viví y condené. Fueron los actos de un grupo que hizo de la barbarie su modus operandi y de la clandestinidad su bastión, la Liga 23 de septiembre. No, señoras y señores, estos acontecimientos no pueden calificarse ni de valientes, mucho menos de patriotas. Ningún movimiento social, por justificadas que sean sus razones, podrá explicar toda esta violencia. Que no pretendan torcer la historia, jamás podrán violar los principios universales de que el fin no justifica los medios. El suceso en Madera fue una masacre por ambos lados. Los soldados estaban desprevenidos y en sus alimentos cuando inició el enfrentamiento. Los estudiantes mal armados, engañados, con muchas ideas románticas. No era un movimiento ideológico, era un movimiento político. Las condiciones en Chihuahua, es cierto, no eran las mejores por los grandes latifundios y estaba gobernado por un general que no tenía el perfil más adecuado para este conflicto social. Pero ello no justifica la muerte de tanto joven caídos por las balas del odio y cuyos padres actualmente sufren mucho por este suceso. Estamos de acuerdo que eran tiempos políticos muy complejos, en que la maquinaria del Estado se usaba para amedrentar, que había desapariciones forzadas, asesinatos, presos políticos, tortura, represión y un sinfín de atrocidades cometidas desde el poder. El oprobio era el signo de aquellos gobiernos. En Acción Nacional abrazamos la lucha democrática como bandera y sus principios como motores para el cambio político. Mientras en México había y hay grupos que pretenden desestabilizar al gobierno a través de la violencia, Acción Nacional participaba con firmeza desde la oposición en los espacios institucionales como esta Cámara de Diputados y la de Senadores. En casos extremos, utilizamos la resistencia como instrumento de presión y defensa de las libertades, como lo hiciéramos en la década de los 80, y siempre lucharemos hasta el límite de nuestras fuerzas para evitar los enfrentamientos armados, que solo se dan cuando los gobiernos rompen el Estado de Derecho y se niegan al diálogo, como ocurrió en Chihuahua el año pasado en el problema del robo del agua de uso agrícola concesionada a los campesinos, ganaderos y agricultores, y en la década de los 60 por el abuso contra los ciudadanos, en especial campesinos, obreros y estudiantes. Pero eso no justifica la matanza. Cuando se llega a masacres y escalada de actos violentos, muchos de ellos cobardes y contra los propios ciudadanos ya polarizados, nunca, repito, lo justificaremos. Compañeras y compañeros, no podemos avalar que se utilice esta tribuna y un apartado tan importante como es el orden del día, como son las efemérides, para hacer apología de la violencia y toda venir a celebrarla. Reitero, no podemos aplaudir a quienes usurparon con su nombre. Estoy hablando de la Liga Comunista 23 de septiembre, que representaba la antítesis de la democracia. Sus acciones así no lo demostraron. Diputados, diputadas, la efeméride del día de hoy
no aborda un acontecimiento que invite a la reconciliación, a la paz social, a la unidad nacional, estas condiciones que tanto urgen para el México actual. Ni un gobierno represor que persiga a sus adversarios políticos, ni celebrar cuando el pueblo acorralado tiene que utilizar la violencia para poder ser escuchado, mucho menos aplaudir a quienes utilizan una lucha para después justificar actos contra la sociedad. Le dio 30 segundos al anterior. Utilizan una lucha para después justificar actos contra la sociedad, como son asaltos, secuestros y asesinatos, como fue la Liga 23 de septiembre. Es cuanto. Gracias, señora presidenta.